Buenas noches, colegas. Vamos a darnos 5 minutitos para iniciar la clase.
Buenas noches, creo que ya hemos esperado los 10 minutitos tradicionales de espera. Eh, Ay, no sé si se está grabando la sesión, doctor Mendizábal. Creo que usted estaba como anfitrión, ¿o me equivoco? No, no está. Fabiola, buenas noches. No, no estoy como anfitrión, pero dice cuando te interesa que se está grabando. Y ahora que tengo el clic de grabar, dice solicitar al anfitrión que dice la grabación. Me imagino que ha culminado la grabación. Voy a pedir a posgrado de que se encarguen de realizar la grabación. Mientras tanto, vamos a ir iniciación del docente. Bueno, el doctor Mendizábal ya está en sala, ¿no? Entonces, bueno, le damos la bienvenida a la especialidad Anestesia y Cirugía de Animales Menores en nuestra primera versión, ¿no? Bueno, el doctor Mendizábal, él se va a encargar de regentar el octavo, bueno, en realidad el noveno módulo. Él es egresado de la Universidad Mayor de San Simón. Cuenta con diversos diplomados y posgrados en el área de clínica y en el área, perdón, doctor, en el área de clínica de animales menores, con interés particular en las áreas de medicina felina, oncología e infectología. Tiene posgrados realizados en medicina felina, citología, medicina interna, medicina felina 2, medicina felina 1, oncología. Es gerente técnico de la clínica veterinaria VidaVet, centro de referencia a nivel nacional que cuenta con dedicaciones exclusivas en diferentes áreas y un sistema de funcionamiento 24 horas al día. Es docente de posgrado de la Universidad Mayor de San Simón desde el año 2022, ¿no? Eh, bueno, doctor, darle la bienvenida. Eh, bueno, inicialmente nosotros contamos con un sistema de trabajo de cátedra libre e independiente, ¿no? Entonces usted es libre de tomar las modalidades de evaluación que corresponde, obviamente respetando su plan de trabajo. Asimismo, todos los participantes, ¿no? Espero de que este módulo sea de mucha ayuda, ¿no? Respecto a a todos los temas que van a abordar. Ya estamos culminando la especialidad, por tanto, bueno, yo me imagino que le vamos a poner la mayor de las ganas posibles, ¿no? Entonces ya ahora yo ya soy anfitriona. En ese sentido es que yo me voy a encargar de hacer la grabación, doctor. Bueno, tiene la palabra doctor, sin más que decir, darle la bienvenida nuevamente. Muy buenas noches nuevamente, Fabiola. Vamos a iniciar mi video. A ver si podemos. ¿Estamos? ¿Se me ve bien? Asumo que sí. Yo me veo bien. Y bueno, buenas noches a todos. Quiero empezar diciendo que para mí es un gusto poder ser partícipe de un posgrado en la Universidad del Alto. Eh, en particular porque yo soy paseño, nací en Los Yungas, en Guanay, y por cosas de la vida estoy desde los 7 años en Cochabamba. Y cuando quería estudiar veterinaria pensé en volver a La Paz allá por el 1997 y no tuve la oportunidad. Así que siempre que alguien de la UPEA me contacta para algo, siempre destaco el hecho del orgullo de poder participar y apoyar en lo que sea necesario. Y bueno, para eso estamos acá. Así que me presento oficialmente. Mi nombre es Enrique Mendizábal y trabajo en el área de clínica de menores desde el 2006 que egresé. He trabajado en diversas veterinarias en esta ciudad hasta el 2012, que decidí abrir el centro que ahora tengo, que se llama VidaVet, que es una clínica que trabaja bajo un sistema de manejo multidisciplinario, priorizando la atención a dedicación exclusiva, es decir, a través de especialidades, ¿no? Eh, Así que tengo mucha gente que trabaja conmigo en diferentes áreas, así que tenemos un equipo multidisciplinario muy interesante. Y estoy acá para aportar, para apoyar y ser partícipe de esta especialidad que es de anestesia y cirugía. Y bueno, aprovechando esto, quiero comentarles que yo tuve el honor allá por el 2013 de ser alumno del doctor Jesús Paredes, tal vez alguno de ustedes lo conoce, un cirujano de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, sumamente reconocido, y de la doctora Angélica Merkel, con quienes reaprendí lo que había aprendido en la universidad, que eran técnicas básicas de cirugía, la ovariosterectomía,
como base la castración, que parecen algo que más vas a aprender en algo tan sencillo, pero empecé a reaprender con ello el manejo de cirugía de tejidos blandos. Y luego he tenido la oportunidad de ser alumno del doctor Pablo Otero, que también es un anestesiólogo bastante reconocido, y hoy trabajo en combinación con el doctor Marcelo Sisman, que es un famoso algólogo que trabaja a nivel latinoamericano, con el que hacemos un manejo muy interesante en casos críticos en los que se requiere manejo anestésico y manejo del dolor complicado. Así que estamos en forma directa conectados en este sentido. Aunque yo, como decía la doctora Fabiola, ya los últimos 4 años me he diversificado, bueno, he apuntado, como ustedes que están haciendo la especialidad, a áreas específicas. Trabajo con gatos ya desde el 2014, que hice mi primer posgrado, y soy especialista en medicina felina, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Felina y de la Asociación Americana de Medicina Felina a través de la Asociación Argentina de Medicina Felina, y trabajo en el área de gatos ya muchos años. Y de hace 3 años que estoy trabajando en oncología, y la idea es que en oncología hay todo un mundo nuevo por descubrir, y me estoy dedicando a esto en particular y hago medicina interna, que es de lo que vamos a hablar este mes, porque hay muchas enfermedades muy complejas que tienen que ser manejadas desde diferentes puntos de vista, y básicamente la idea es que hay una relación muy grande y directa con las cirugías. Entonces vamos a hacer el manejo de, sí, claro, luego les voy a pasar el teléfono a la persona que está preguntando. Vamos a hacer el manejo de diversas patologías en relación a lo que vamos a considerar dentro de una cirugía o de la anestesia de un paciente. Entonces es muy importante hablar de esto. Y bueno, la clase de hoy, como vamos a hablar un poco de mi sistema de trabajo, vamos a hablar un poquito de, en general, lo que yo espero de este módulo, no va a ser fuerte ni intensiva. Va a ser una clase bastante didáctica y práctica, y toca un tema inicial que ha sido muchos años muy venido para atrás, pero hoy está cobrando mucha fuerza, no solo en medicina veterinaria, sino en medicina humana, que es la medicina basada en evidencias, la medicina de los signos. Y bueno, es una clase de introducción ideal para ustedes. Y bueno, ya mañana vamos a tener una clase un poquito más fuerte, y las siguientes 2 o 3 son un poquito pesadas en cuanto a teoría, pero son centrales para la toma de decisiones en lo que es medicina interna. Entonces, para mí es muy importante. Así que vamos a repasar estos temas y estos conceptos, y espero que les sirva, que realmente los utilicen. Y sobre el sistema de manejo, que los voy a explicar más adelante, de la calificación, van a ver que es bastante práctico. A mí me interesa que piensen por sobre todas las cosas. Entonces, estoy hablando de corrido y me pregunto si se escucha bien. Asumo que me escuchan bien, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengan al final de la clase pueden hacerla. En medio también, por favor, por escrito, y estaremos pendientes. ¿Ya? Entonces, para corroborar, ¿me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Ok. Entonces, vamos a compartir pantalla, y espero que puedan ver mi pantalla. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, Doc, se ve. Gracias. Entonces la paso a compartir. Y bueno, esta es la charla de introducción del día de hoy, que se llama Medicina desde los signos. Y bueno, varias clases que vamos a tener conmigo en estas semanas son clases que están basadas en ideas, conceptos que han grandes veterinarios desarrollado. En particular, la de hoy y la de mañana son clases basadas en conceptos que son muy conocidos hoy en medicina veterinaria. Así que esta clase que les voy a avanzar es un resumen de la palabra de un famosísimo veterinario muy admirado en Latinoamérica, el doctor Ernesto Hutter o Hutter. El doctor Ernesto es un doctor ya de más de 80 años, especialista en medicina interna, que ha tratado de volver hacia lo que se llama medicina en evidencia, medicina de los signos, porque se ha dado cuenta, igual que está pasando en todo el mundo y decía en medicina humana, que hay un profundo vacío en el manejo de los pacientes, que conlleva a malos diagnósticos, que conlleva a malos manejos y que conlleva a situaciones bastante críticas, porque los médicos estamos acostumbrados a mecanizar el manejo de los pacientes, y en la búsqueda de facilitar las cosas tratamos de identificar rápido una patología, sirviéndonos
de todos los medios que tenemos a disposición. Y bueno, entonces eso hace que un veterinario, igual que un médico, pueda pedir solamente por querer saber qué tiene el paciente, un montón de estudios, ¿no? Es decir, viene el paciente a consulta y le hacemos un examen de heces, tomamos una muestra de orina, le pedimos un examen de sangre, le hacemos una orden para ecografía y para radiografía, y luego tenemos 100 parámetros que analizar. Y entonces está existiendo un profundo problema en esta situación a nivel mundial. Se están sobre solicitando las pruebas de diagnóstico y eso es un problema muy grande. Así que la medicina ha buscado alguna forma de protocolizar, de organizar, de manejar esto de otra manera. Y esto es lo que el doctor Ernesto Puter en Medicina Interna en Latinoamérica promueve, que se llama la medicina desde los signos. ¿Ya? Signos y no síntomas, eso seguramente ya lo saben ustedes, lo han debido escuchar muchas veces, porque los síntomas son muy ambiguos, son muy subjetivos. Un síntoma es dolor, pero ¿qué tipo de dolor? El signo es llanto, por ejemplo, y es mucho más fácil de manejar. Está entrecortado en mi audio, dice. ¿Me escuchan bien los demás? Sí, doctor. Doctor, escucha. Sí, No. doctor. Se escucha Estoy normal, hablando Doki. muy rápido, por favor sean sinceros, quiero saber. ¿Quieren que vaya un poco más lento? Por favor, doctor. Vamos más lento. Sí, Muy bien. Doki. Ok, entonces, les decía, medicina desde los signos, el doctor Ernesto Puter ha promovido esto en Latinoamérica hace más de 40 años ya, y está basada en repensar la forma en la que atendemos el paciente que llega a nuestra consulta. Partamos del punto central. ¿Qué es lo que pasa por nuestra cabeza cuando recibimos un paciente en la clínica diaria? Bueno, es que yo quiero saber qué tiene. Yo quiero saber manejar el paciente. Y bueno, a mí en los primeros años de ejercicio profesional me pasaba que siempre andaba pendiente de que no llegue algo grave o de que llegue algo grave de cierta forma también, para, como un desafío, para tratar de buscar la causa y mi miedo era ese, que llegue algo que yo no pueda. Así que andaba lleno de libros, tratando de estudiar, tratando de revisar por todos lados y ver que no pudiera pasar que yo no sepa. Y entonces yo tenía, al igual que muchos veterinarios, el concepto de que la universidad me enseñó lo que me tenía que enseñar y yo ya lo tenía que saber y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo salgo adelante. Pero en la vida real hay un montón de enfermedades que no llegamos a aprender. Se dice que el parámetro de capacidad veterinaria médica, digamos, depende del número de enfermedades que hayas estudiado. Entonces, ¿cuántas enfermedades conocen ustedes en perros, por ejemplo? En Bolivia se dice que no llegan a 80 las enfermedades que un veterinario conoce. Se dice que en Latinoamérica hay universidades que pueden llegar a enseñarte hasta 150 y que en Europa puedes llegar a aprender 200 enfermedades diferentes. Y basados en el adverbio de que si no conozco a mi enemigo, eh, ¿podrías repetir, perdón, doctor, reiniciar su audio? A ver, voy a apagar y encender mi audio otra vez. Ya, estoy con mi audio de nuevo. ¿Se escucha mejor? A la persona que dice ahí, Paolita, ¿se escucha mejor? ¿Me escuchas? Bueno, lo bueno de esto es que se está grabando. Entonces, si Fabiola, ¿tú me escuchas bien? ¿Estás por ahí, Fabiola, doctora Fabiola? Yo sí lo escucho bien, no sé cuál fue el Muy bien. problema. Entonces, eh, si Sí, alguien se tiene está algún grabando. problema, Se escucha con, como se está grabando, se van a poder escucha con escuchar con normalidad, calma. doctor. Gracias, doctora. Entonces, yo estoy hablando más lento además. Entonces, les decía, queridos colegas, que Gracias. el punto es que ese es el miedo al que se enfrenta cada uno y bueno, pensamos en que vamos a tratar de hacer lo mejor posible y además de los libros que podríamos tener, porque nadie te obliga a saber todo, yo podría abrir mi libro y tratar de revisar y buscar algo que yo no sepa. De la misma manera, yo debería tener alguna metodología para poder hacer el manejo del paciente. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la metodología y de los errores que se cometen. Y bueno, vamos a hablar de casos clínicos. Y terminando este tema que es relativamente corto hoy, vamos a hablar de mi metodología de trabajo justamente y de cómo para mí es importante el manejo de casos clínicos, ¿sí? Pero básicamente el problema para los veterinarios es el diagnóstico. Pero el diagnóstico puede tener un antes y un después.
¿Dónde deberíamos centrarnos para identificar el problema que nos está sucediendo cuando no podemos llegar al diagnóstico? ¿Y dónde debería estar centrado el manejo del veterinario clínico para la resolución de una enfermedad o el manejo de una patología, si es que el diagnóstico es lo que más nos cuesta? Bueno, antiguamente el diagnóstico era un problema y en lo que más se centraba la medicina, vamos a decir medicina en general, era en el manejo de este diagnóstico. Entonces, y todavía se hace, y seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros, me incluyo, lo hacemos, que es, a ver, pienso que es tal cosa, a ver, medicaré esto. Y al día siguiente está igual mi paciente, ¿y ahora qué hago? Medicaré esto otro. Y al día siguiente, ¿qué hago? Uy, a ver, probaré con esto otro. Ese era el método, si vale el término método, la forma en la que el veterinario se manejaba antiguamente. Desde que hay exámenes, el paciente no está mejor y empezamos a pedir exámenes. Pero aún así existen muchos errores. Y es que resulta que el diagnóstico debe decirte qué examen pedir. Y si tú no tienes un diagnóstico, no debes pedir ningún examen. De ahí se genera un hueco gigante, porque se hacen muchas pruebas que no se deben hacer y se piden muchos exámenes para patologías que no son reales o que no están en el paciente. Entonces, tenemos que volver atrás. ¿Qué viene antes del diagnóstico? ¿Qué es lo que pasa antes de que yo diga en voz alta, enuncie mi diagnóstico presuntivo? Pues pasa que antes de mi diagnóstico yo tengo que haber hecho un trabajo muy grande, concienzudo y detallado en recopilar la mayor cantidad de información posible ante mi paciente. Por eso es que se dice que hoy el manejo de un paciente no está enfocado en ayudar al paciente solamente, que obviamente sí, en tratar al paciente, sino en descubrir la etiología de la enfermedad, descubrir todas las causas y todos los factores involucrados en el desarrollo de la patología o los signos que nosotros vayamos a ver en el paciente. Entonces, como ven, tenemos que volver para atrás, tenemos que volver a este punto, al punto antes de que yo he dado mi diagnóstico presuntivo. Y bueno, ¿qué es lo que nos pasa en la vida real? Que viene el veterinario, el cliente, y que no te dice, mi perrito está con tal cosa puntual, raramente lo hace, y aun cuando te dicen que está con una cojera que podría ser algo puntual, también te dicen que no está comiendo bien y que está decaído, y tú tienes que poder asociar o disociar todos estos signos. Así que puedes tener varios signos muy vagos y relacionados entre ellos y que además son comunes a muchísimas enfermedades, como en este caso, por ejemplo, decaimiento, diarrea, vómitos y dolor abdominal son lo más común en los pacientes que recibimos a diario, porque las enfermedades digestivas son bastante comunes. Pero, y vean ese 01 en rojo, yo debo ser capaz de descubrir qué fue primero, de generar un orden y descubrir y ordenar médicamente el orden de los signos que he visto. Así en este ejemplo, por ejemplo, si es que yo descubro en mi historia y anamnesis con el propietario que el decaimiento fue lo que el paciente empezó progresivamente a presentar varios días y que luego de ese tiempo de decaimiento se produjo la diarrea y luego vinieron los vómitos y por último el dolor abdominal, bueno, eso cambia mucho, ¿no? Y me quita la idea de intoxicación alimentaria y simplemente hacer la clásica medicación de analgésico, protector hepático, complejo B, quizás antibiótico. Eso cambia mucho el orden de los factores en la cabeza. Así que nosotros debemos ordenar los signos. Y además, cuando hemos ordenado estos signos, tenemos que tener capaces, tenemos que ser capaces, mejor dicho, tenemos que tener la capacidad de escoger cuál es el más importante para el paciente, cuál creemos que es el signo central, cuál es además el signo urgente o grave que requiere que sea atendido. Así no estamos poniendo medicación general o genérica para situaciones genéricas. Tenemos que disgregar los signos, separarlos, ordenarlos y además de eso, escoger los más importantes. De esta manera es como se llega a lo que se conoce como signo principal. ¿Qué significa esto? Que de muchos signos yo tengo que escoger uno.
Y ese signo tiene que ser el que me permita a mí enunciar esa hermosa palabra que es nuestro diagnóstico presuntivo, nuestro diagnóstico inicial. Este signo principal tiene que tener varios parámetros que ser analizados para hacer que se pueda enunciar o decir este es el principal. Uno es el orden de aparición, suele ser el primer signo que ha estado presente todo este tiempo, pero también podría ser un signo que es patognomónico de una enfermedad y que es específico. Por ejemplo, las almohadillas, cuando están con hiperkeratosis plantar en un cachorro, son asociadas a moquillo, ¿verdad? Así que ese es un signo patognomónico de moquillo. Pero sin embargo, el decaimiento es un signo totalmente subjetivo que puede ser adjudicado a un montón de enfermedades o puede ser parte de una situación crítica de un paciente que está mal. Entonces, para que yo escoja ese signo como principal, tiene que ser patognomónico, tiene que estar presente desde el principio y además tiene que ser un signo alarmante, ¿sí? No puede ser la fiebre leve un signo principal, por ejemplo, porque no le está haciendo nada grave al paciente, pero si ese paciente con fiebre leve tiene una anemia gravísima, podríamos estar entrando en un shock séptico y entonces la anemia es un signo muy grave. Signo sería, por ejemplo, la palidez de las mucosas, en este caso, el tiempo de llenado capilar que no tenga retorno, son situaciones tremendamente delicadas, ¿no? Y según la historia clínica que tengamos, tiene que haber una concordancia con la etiología, es decir, una correlación con toda la historia que permite identificar que todas estas causas, como en un cuento, como en una historia, puedan llegar a la presentación de ese signo. En enfermedades infecciosas, por ejemplo, esa es una chanchulla, un truco muy importante para el manejo de enfermedades infecciosas, nosotros manejamos los tiempos. ¿Cuál es el gran secreto para curar muchos perros con parvo? Que yo determine en qué etapa estoy. Si estoy en incubación, si estoy en la epidemia, si estoy en la etapa de la sepsis bacteriana. Yo tengo que saber cómo actuar porque el protocolo depende del momento en el que me encuentro. Entonces, para eso es muy importante saber si la enfermedad de la que voy a presumir tiene tiempos cortos, tiempos largos, cómo se presenta. Todo esto, que es el manejo etiológico, es central. Entonces, yo tengo que pensar todo esto antes de alegremente decir, ah, el vómito es lo más grave, o la diarrea, los dos. No, yo tengo que poder escoger uno de ellos. Así que, además de escoger, como ven ahí los numeritos otra vez, los tengo que enumerar para el manejo. Esto es tremendamente importante porque si nos equivocamos, se puede corregir o enmendar el camino. Pero si uno hace medicina simplemente basada en lo que pasa por mi cabeza en ese momento y no sigo un orden o un protocolo, obviamente puedo tener un profundo problema de manejo y luego no lograr solucionarlo. Y bueno, la medicina interna se dedica a solucionar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo termina esto? Termina con que después de haber hecho una revisión, una anamnesis, que ahora vamos a en un caso clínico desglosar, desgajar esa anamnesis, una historia clínica correcta, yo voy a enunciar mi presuntivo, como ya les había dicho, basado en todo lo anterior. Y este presuntivo lo tengo que defender, lo tengo que demostrar. Lo puedo hacer de dos maneras, usando medicación específica. Por ejemplo, si creo que es una infección bacteriana, colocaré un antibiótico y si mi paciente está mejor, bueno, pues pensaré que estoy en lo correcto y esa es una forma indirecta clínica de demostrar mi presuntivo, porque de eso se trata, de demostrar el presuntivo. Entonces, no puedo yo al día siguiente pensar, ay, creo que está mejor, y al día siguiente, creo que está mejor. ¿Por qué? Porque le puse antibiótico, antiinflamatorio, analgésico, y entonces al final termino medicando muchas cosas. Hasta hace un tiempo atrás, y todavía se hace en algunos países, en Bolivia yo pienso que se mantiene, los veterinarios colocaban sueros y por los sueros mandaban de todo un poco. Entonces, las variables que se manejan son muy grandes y por ende las respuestas pueden ser pues mucho más grandes. Puede haber muchas variables mayores y más respuestas. Entonces, hoy se dice que mientras mejor o más capaz es el clínico, menos variables maneja y usa menos drogas. Entonces, para estar seguro de que es una infección, tienes que usar un antibiótico y no aumentarle por si acaso un antibiótico, por si acaso un analgésico, porque realmente no vas a poder evaluar la respuesta de tu paciente, salvo que esté crítico y necesite manejo del dolor, pero entonces tendrás que manejar varios parámetros, ¿no?
Y no acaba ahí, no acaba en, ya, este es mi presuntivo, listo, sino que tengo que en base a la anamnesis y a mi enumeramiento, a la enumeración, manejar aún en mi cabeza los diferenciales. No puedo desdeñar los diferenciales hasta que el presuntivo no esté confirmado. Entonces, volviendo a la que les había dicho hace un ratito, para repasar y reformar, el diagnóstico presuntivo debería tener algunos ingredientes fundamentales. Por ejemplo, como esta pieza clave del rompecabezas o del juego de Lego, tiene que ser patognomónico, como ya les había dicho. Eso hace que sea altamente probable. Una hiperkeratosis plantar, como les decía, es altamente probable de un distemper. Una glucosuria, glucosa en la orina, es altamente probable de diabetes. Pero, por ejemplo, proteína alta en la orina podría ser totalmente variable. Proteína alta con una densidad urinaria muy baja podría significar un cuadro renal crónico, pero podrías tener densidad normal y en este caso estaríamos hablando de una insuficiencia renal postrenal, probablemente una prostatitis que está produciendo esto. Entonces, son muy diferentes las enfermedades que se enuncian si yo escojo un signo que no es patognomónico versus el escoger uno que es específico. ¿Y qué pasa si no hay un patognomónico y estoy en esta pirámide? Bueno, por eso tengo que decidir valientemente por un signo y ir a por él y enunciar la medicación específica para ese signo. Entonces, si estamos bajo ese parámetro, para el presuntivo tiene que haber un patognomónico de ser posible, si no un signo principal muy representativo. Tengo que elaborar medidas de manejo en base a este signo. No puedo decir infección y ponerle un analgésico al perro y no tiene, o al gato y no tiene sentido alguno. Tiene que ser específico y tengo que buscar la confirmación del mismo. Es decir, si es una infección, por ejemplo, dependiendo de la zona, podría ser un cultivo. Y podría, con mi cultivo, tener la paz y tranquilidad de saber que estoy en el diagnóstico correcto. Entonces, eso es muy importante. Pero ahí, en medio de todo esto, entramos en esta disyuntiva. ¿Alguno de ustedes, por favor, escriban en el chat, sabe a qué se refiere esta imagen de los caballos y la cebra? Si no saben, pongan, ¿no? Porque es una forma de que yo sepa cómo está su participación. Por razones obvias, yo no voy a, digamos que, centrarme como en el colegio, seguramente tampoco lo han hecho mis colegas en la lista, pero voy viendo su participación y si veo que están muy callados, obviamente sí puedo llamar de sorpresa en cualquier momento de la clase de la lista. Así que por favor participen, que no les pido mucho, solamente es decir si saben o no saben. No, Eda, no, Jackie, no, Gonzalo, no, Mariela, Olker, no, José Luis, no, 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 no. Bueno, la gran mayoría no. Bueno, este es un enunciado en medicina que es muy importante, sobre el que se ha restaurado mucho ahora la forma de pensar. Hay varias interpretaciones, o la interpretación es la misma, hay varias versiones, vamos a decir, de la misma historia. ¿Ya? A ver si hay alguien que haya dicho sí. Guillermo dice sueroterapia, aquí nos dice no, no Guillermo, pero gracias por intentar. No dice Karen. Bueno, el enunciado es este. Yo conozco varias versiones, pero y para que se entienda, he puesto una imagen muy gráfica. Si tú encuentras una herradura, dice el refrán, vamos a decirlo así, si tú encuentras una herradura en un campo de caballos, lo más probable es que esta herradura le pertenezca a un caballo y no a una cebra. Yo lo había escuchado de una versión cubana hace muchos años, del doctor Michael Povea, seguramente lo conocen ustedes si se llama la cirugía, que él me dijo a mí un día, si tú encuentras una herradura en un establo, me dijo, es pues de un caballo. ¿A qué se refería? Que nos basamos en medicina basada en evidencias. Ahí tienes, no dice eso, no. La medicina basada en evidencias dice que una regla muy importante para escoger los signos, para escoger las posibles enfermedades, es la regla de las probabilidades. Si yo tengo un cachorro de 3 meses convulsionando, vamos a volver con el tema del distemper, lo más probable es que sea distemper, si es que hay un cuadro mioclónico, por ejemplo, y no otras cosas.
Pero si yo tengo un perro convulsionando, también podría pensar en varios tipos de epilepsias, y si son perros menores de 1 año, podría pensar en enfermedades degenerativas, que son raras, pero están. Entonces no diré, pues, cuando veo a un paciente con una mioglonía, debe ser una amiotrofia cerebelosa, porque esta patología es extremadamente rara, entonces no está bien buscar la cebra en el establo cuando sabemos, y a eso se refiere la frase, que lo común en un establo de caballos son los caballos, y que puede ser que alguien agarre una cebra en África y la traiga a Bolivia y la ponga en un estadio justo yo la vea, sí es posible, no es imposible, pero la regla de probabilidades dice que yo busqué los signos más comunes de las enfermedades más comunes, y obviamente eso es lo que yo haré. Así que esta mnemotecnia en medicina, que se ha usado por muchos años, desde que se está trabajando la medicina desde los signos, ha vuelto con fuerza. Si yo veo en un campo muchos caballos y encuentro una herradura, lo más probable es que sea de un caballo y no de una cebra, porque esto es algo que sería anecdótico o extremadamente raro. Y de la misma manera, cuando haga medicina, no voy a buscar enfermedades que sean tremendamente difíciles de ver, y buscaré las enfermedades más comunes, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la palabra ejemplo, un ejemplo común al día de hoy es la enfermedad discal en los bulldogs o en los salchichas. Cuando tienes un bulldog que de la nada se paró y no se pudo mover, lo más probable es que sea el IBDD, la enfermedad degenerativa del disco intervertebral, y no que sea un golpe o una caída, aunque son perros torpes, pero si el dueño ha visto de la nada, yo no pensaré pues en alguna lesión diferente como un tumor, una encefalomielitis, una cosa de aquellas, porque lo más común es esta enfermedad, ¿no? Entonces, y así podemos usar un montón de ejemplos. Entonces, siempre pensar en los caballos, siempre pensar en las enfermedades más comunes, siempre pensar, por ejemplo, si es infectología, en las que tenemos a mano, siempre pensar en las que estamos viendo antes de escoger el nombre de la enfermedad. Pero, y esta es la vuelta de la medicina, no es imposible técnicamente que exista una cebra en el establo y una herradura de la misma, así que en algún momento de nuestra vida nos vamos a tocar, nos vamos a topar con esa cebra, nos vamos a quedar con esa enfermedad que no podemos diagnosticar fácilmente. Y entonces, ¿qué hago? Porque todo era fácil con caballos, ¿no? Bueno, para eso es este sistema de orden, de numeración y de organización mental y, bueno, física también. No necesitas tener todo esto en tu cabeza, además puedes anotarlo. Así que tenemos que seguir un orden. Yo he tenido el honor, la suerte de estar en muchos países fuera de Bolivia y de convivir con muchos veterinarios, y una experiencia que me ha marcado mucho, que siempre comento, es la experiencia japonesa. He tenido la oportunidad de estar en un centro veterinario grande en Kioto, y aunque, bueno, en Japón ellos comparten un mismo software. Yo pongo mis datos de mis pacientes en un software, y en otra ciudad, en otra parte de Japón, ponen el mismo software, y yo puedo leer lo que han puesto en esa ciudad y él puede leer lo que yo pongo, porque es un software que el Estado te proporciona, el gobierno, y entonces todos compartimos información de nuestros pacientes. Pero si tienes ese nivel de tecnología y estás tan tecnificado, yo veía un mueble lleno de hojitas blancas y no entendía que eran como fichas, pero ellos no manejan fichas escritas porque todo es digital, ¿no? Entonces, el 2017 que he estado en Tokio y en Kioto, donde he estado en una veterinaria, yo he visto este sistema y me ha encantado. Lo mismo que estoy mostrándoles ahora, solamente que el veterinario agarra su hojita en blanco, recibe al paciente, hace toda la anamnesis, hace toda la revisión de historia clínica y anota su signo principal. Y luego a un costado pone todos los presuntivos diferenciales en base a ese signo y escoge el principal, el diagnóstico presuntivo central. Y luego anota las formas de confirmación o de descarte y va tachando. Se equivoca, retrocede, va al siguiente punto y va tachando. Entonces, el seguir un orden sistemático te cambia la vida. Y aunque esta es una especialidad en medicina quirúrgica y en anestesiología, aún así, con mayor razón, yo resalto esto en la primera clase conmigo hoy, porque es central tener todo esto. ¿Cuántas veces le llega a un paciente, por ejemplo, si hablamos de cirugía, a una cirugía de emergencia no estabilizado? Un atropellado politraumatizado con un vaso reventado es una cirugía de urgencia, no puedes esperar, pero no está estable.
y muchas veces no tienes el tiempo de obrar rápidamente en hacer pruebas, tener los resultados y decidir. Entonces, realmente hay que analizar todo lo que se da antes, pero también lo que se pasa después. ¿Cuántas veces una perrita con piometra tenía un estado de injuria renal inicial y por el manejo de los antiinflamatorios o los analgésicos desarrolla una injuria renal? Entonces la perra con piometra ya tenía un principio séptico renal y se desarrolla la injuria total y bueno, el perro fallece, ¿no? Entonces realmente el orden está presente en todas las áreas de la medicina veterinaria y por eso es que lo he escogido hoy. Bueno, ahorita les voy a poner un casito muy interesante al respecto, pero acá lo recalco, tenemos que seguir un orden. Tengo que haber hecho una reseña médica completa, una anamnesis correcta. Tengo que haber hecho una examinación y sacar mis conclusiones de la examinación, revisar de la punta de la nariz a la punta de la cola. Y tengo que hacer una revisión de todo esto para generar un signo principal y un diagnóstico presuntivo, más mis diferenciales. Y luego pedir la prueba correcta para confirmar o descartar mis presuntivos y ya estamos. Y si sale negativo a mi presuntivo, replantear, escoger el 2 en mi lista y continuar, ¿no? Y cuando en casos graves se hacen 2 o 3 al mismo tiempo. Cuando el primero falla, cuando el paciente es crítico, ¿no? Pero el orden es central. Y luego el manejo es la cosa más fácil del mundo cuando tienes todo claro, ¿no? Entonces, el punto de qué terapia nueva existe para tal enfermedad, qué nueva droga se puede usar en tal caso, qué receta mágica hay para controlar tal situación. ¿No? Todas esas cosas no son difíciles, no requieren un gran conocimiento. Donde desarrollamos el pensamiento clínico es en toda esta primera etapa. ¿Ya? Y bueno, como ya les había dicho, la medicina dice cebras, caballos, miraré caballos, pensaré en caballos, buscaré en base a caballos un diagnóstico, pero, esta es otra frase médica, cuando oigas pasos al galope, piensa en caballos, pero nunca te olvides de las cebras, pero también tendré presentes otras patologías. Por el orden, todo se arregla, así que vamos a ir. Y bueno, una cosa que también está muy venida a menos en el manejo clínico de hoy es la revisión del paciente. La semiología, que ha sido estudiada tantos años atrás y ha sido tan fuerte en tantas universidades, se ha dejado mucho por los exámenes que existen. Entonces uno prefiere sacar sangre, mira de lejos al paciente, con suerte le toma la temperatura y lo ausculta con el estetoscopio, pero no lo toca concienzudamente. No le hace una auscultación responsable de por lo menos 2 minutos a 3 en el corazón, 1 minuto como mínimo en los pulmonares, no hace una palpación. Cuando revisan a un perro, ¿cuántas veces hacen palpación rectal, por ejemplo? ¿Cuántas veces hacen palpación abdominal detallada para tratar de sentir por región abdominal el dolor o signos de gas? ¿Cuántas veces hacemos percusión cuando sentimos algún tipo de alteraciones? Bueno, esto es central. Todo es un paquete en el manejo de un paciente y si tú te saltas alguna etapa, puedes cometer graves errores. Entonces, la semiología es parte central en el manejo del paciente porque por más que hayas hecho una anamnesis responsable y hayas anotado todo bien, tienes que tocar al paciente. Y bueno, si hacemos una anamnesis y ordenamos los signos y tenemos una buena historia clínica, vamos a poder hacer el presuntivo. Y ahora vamos a llevar un caso práctico que acabo de dar de alta hace el pasado viernes. Hoy es, mañana es una semana de un casito bastante, no era complicado, pero se han complicado mucho y eso es lo que pasa en general. Nos gusta complicarnos por justamente saltarnos pasos pensando que podemos todo y no es así. El mejor veterinario es el veterinario que se replantea todo el tiempo, es el que duda todo el tiempo, no de inseguridad, es duda para estar 100% seguro y que sigue pensando en el paciente. Un buen veterinario es un veterinario que está siempre replanteándose las cosas. Los sabios que se creen todo pueden equivocarse tremendamente. Y bueno, solamente les voy a dar la mitad ahora. Ahorita terminamos con la mitad, pero quiero que participen a manera de ver cómo están. La paciente Delicia, justo mi gata está chillando en medio, es una gatita que llegó acá en mi ciudad a una veterinaria. Es una gatita de 9 meses de edad, mestizita, que había sido llevada de emergencia por la dueña porque había perdido el apetito, cosa que en gatos puede ser muy grave, y porque había visto 2 vómitos muy seguidos y además había visto dolor abdominal.
Las gatas comen, los gatos comen varias veces al día, la alimentación es ad libitum, 12 a 15 veces es lo mínimo. Si bajan a 9, 10 es difícil porque los has visto ver comer, así que no lo vean comer varias horas es un tema delicado. Pero lo que hizo que la propietaria se asustara y llevara al gato es que el gato no se podía mover del dolor. La vio postrada, la intentó mover y la gata no se podía mover del dolor y justo noche antes había vomitado. Y en la mañanita había vuelto a vomitar espuma, como la basa blanca, como dicen los propietarios vulgarmente, ¿verdad? Un contenido espumoso con poco contenido líquido. Y el dolor era lo más asustante. Entonces esta gatita fue llevada a una veterinaria y dentro de la anamnesis pretérita destaca en la charla con la propietaria que la gata convive junto con dos niñas de 2 y 4 años. Es la única mascota de la casa, no hay otros perros, no hay otros gatos. Y la han esterilizado, la esterilizaron un mes antes, más o menos a los 8 meses. Luego le pasaron un par de celos bastante bulliciosos, pero no tenía historia médica veterinaria grande. No había sido salvo la esterilización llevada una vez de cachorra a los meses, 2, 3 meses para desparasitar. Nunca había recibido una vacuna. Comía croquetas que le compraban en la tienda de la esquina. Y hace unas semanas había empezado a salir a los techos nuevamente. Ella cayó del techo a los 3 meses, se la encontraron en el entretecho y estaba empezando a salir, ¿no? La gata nunca había presentado alergias y no tenía ninguna enfermedad anterior. Y bueno, eso es un resumen de la anamnesis pretérita anterior. Y como les decía, había sido llevada por la pérdida del apetito, por el vómito y el dolor. 3 signos, ¿no? Al hacer la revisión, evidentemente no se podía manejar mucho. En el examen objetivo general se ve que el dolor es muy fuerte y además se marca el dolor al hacer la palpación a detalle, que es más marcada en la región epigástrica derecha, donde están hígado, vesícula, estómago, duodeno, páncreas, ¿no? Y bueno, el examen objetivo particular, que ya lo van a ver en el desglose del caso, enseguida muestra que todos los otros sistemas, entre comillas, están funcionando normal. Entonces, volvemos a nuestros signos principales. Dolor, vómito, dejar de comer y se establece un orden. ¿Cuál es el signo principal? El dolor. En segunda etapa está el vómito y en tercera está la pérdida de apetito. Entonces ya hacemos un esquema. Y en base a este signo principal escogido, que es el dolor, hacemos un diagnóstico presuntivo y diferenciales. La primera opción en general en medicina veterinaria en todo el mundo es, ahí se ha comido algo, intoxicación alimentaria. Pero ese se ha comido algo puede ir de una leve gastritis a una erosión gástrica, ¿no? Entonces, muy amplio y muy ambiguo. La segunda opción, igual muy común en todo el mundo, debe ser una infección digestiva. Ok, está bien. Y ambas producen dolor, sí, es muy relativo, pero eso es lo que la veterinaria que lo atendió enunció. Luego, en tercer lugar, podía haber un cuerpo extraño marcado por ahí y la inflamación de algún órgano, pero como ha sido súbito, no entran a colación inflamaciones crónicas como podrían ser las inflamaciones que son de vesícula y del hígado principalmente, que son de larga data, ¿no? Entonces, el páncreas, en cambio, se inflama rápidamente, así que entraba ahí el páncreas a colación. Entonces, la idea es que la paciente Delicia ha tenido 21 días de manejo hasta el alta del anterior viernes. Y yo estoy involucrado, como leen ahí, día 5, medicina interna, diagnóstico y manejo, desde el día 5. Sin embargo, la paciente fue a la veterinaria y la doctora que la atendió le dijo intoxicación alimentaria y la medicó. Le puso tramadol, complejo B, y si no estoy mal, maropitán, serenia, por los vómitos. Y al día siguiente, la gata llegó a la consulta y la doña le dijo, no ha vomitado, ha comido pollo. No, mentira, ha comido pollo, no ha vomitado, ha estado relativamente bien, no ha tenido dolor, pero al día siguiente ha vuelto a vomitar todo el pollo. Y la lleva bajo esa perspectiva. Entonces la doctora que la ha atendido, agarra y dice, bueno, algo está pasando aquí, hagamos una ecografía. Y le hacen una ecografía.
en la ecografía encuentran que no hay alguna alteración muy importante, salvo el peristaltismo que está algo disminuido y el estómago que estaba con bastante contenido todavía, pero bueno, solamente se ve contenido, no se puede ver mayor relevancia. Y entonces dice, hagamos un examen de sangre. Y le hacen un examen de sangre y el examen de sangre dice algo muy interesante. Prueba de páncreas, la FLP, la lipasa pancreática felina, que es el SNAP de IDEX que tenemos en Bolivia, que es la tripsina inmunoreactiva, sale negativa. Así que chao pancreatitis. Prueba hepática y biliar, la GGT, gamma glutamitransferasa, normal sale en cero, así que relación entre hígado y vesícula perfectos. Y le hacen un hemograma más. Y el hemograma marca una leucopenia. Ahí vamos a hacer un alto. Quiero leer, por favor, por el chat, lo estoy abriendo, cuáles serían sus diferenciales, sus presuntivos hasta este punto. Ya saben que no ha sido intoxicación alimentaria. ¿Qué piensan que puede haber tenido esta gatita? Jackie dice una enfermedad viral, ya, muy bien. Panleucopenia dice Denis, y justo da la palabra, ¿no? Estoy, ¿cómo se dice esto? Conspirando para que pongan lo que yo quiero. Panleucopenia. Ya, otras opciones, por favor, ¿alguien más que se anime a otra opción? ¿Nadie más? ¿Solamente están participando 2 personas? Sí, muy bien, muy bien. Otra opción infecciosa, muy bien. Jackie. ¿Quién más? ¿Nadie más? Muy interesante, Mariela, traumatismo, porque vi ese punto de pensar en las 2 niñas clave, clave, más adelante lo vamos a ver. Traumatismo ya, Gonzalo dice gastroenteritis infecciosa ya, una bacteria podría ser, ¿no? O podría ser una viral, como ya decían, pero una infección fuerte podría ser, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Cuerpo extraño, dice José Yusco, súper, súper importante aporte, José Yusco, muy bien. ¿Y alguna otra opción? ¿Alguien más piensa algo? A ver, les doy oportunidad de poner algo más. Vamos a poner un ganador, pero no por nota, porque solamente para nombrar quién tuvieron o quién tuvo razón. Traumatismo en la parte derecha, dice Teresa. Ok, muy bien. Les doy 10 segundos más. 10, 9, torsión intestinal, Jackie, muy bien. Infección gastrointestinal, Carmela, muy bien. Una lesión interna, muy interesante propuesta, Carol, muy interesante. Cálculo renal, mira qué buena opción, José Luis. Muy, muy buena opción. Nada, estoy viendo que tienen un muy buen nivel. Luego les voy a hacer unas preguntitas sobre, quiero conocerlos un poco también. Saber cuánto saben es muy importante para mí. Un cálculo renal perfectamente podría haber producido dolor y toda la situación en el riñón derecho, ¿verdad? Una intoxicación hepática, dice que vino por alimentos, sería una platoxicosis, EDA seguramente. Qué bien leer tantos diagnósticos. Bueno, paremos ahí, que ya hemos llegado a uno. Gracias por participar. Además, veo que están muy activos muchos de ustedes. Y lo bueno es que esto se graba, así que yo puedo recordar quiénes estaban tan activos. La idea es que el hemograma decía leve leucopenia. Mostraba, si no estoy mal, 4.000 algo glóbulos blancos y mostraba 55% de neutrófilos y 39, creo, de linfocitos. Entonces, la veterinaria pensó en panleucopenia felina, porque el gato no tenía vacunas y no estaba todavía dentro del año. Y ustedes saben que la panleucopenia en gatos no es tan clara, ¿no? Entonces, tanto en el parvovirus como en la panleucopenia, los signos iniciales sí son vómitos. ¿Qué es más patognomónico de la panleucopenia o del parvovirus? ¿El vómito o la diarrea? En gatos, Doc, he visto, creo que es vómitos. Vómitos. No solamente en gatos, Jackie, en perros también. El signo, no hay signo patognomónico ahí, porque el tema es que cualquier enfermedad produce vómitos, puede producir Ah, ya. vómitos agudos,
Pero sí, si les pregunto qué es primero el vómito, la diarrea en parvo o en paleucopenia, Denis dice vómitos y aquí dices vómitos. ¿Alguien dice diarrea? Vómitos, sí. ¿Nadie dice diarrea? Bueno, la idea es que en la primera etapa de la enfermedad, en la incubación y viremia transitoria, el signo principal es vómito, definitivamente. Así que ese es el signo que te deriva a pensar en estas enfermedades. Así que esta doctora sí pensó en panleucopenia y la derivó con ese diagnóstico presuntivo, con el hemograma y los laboratorios, más la ecografía que tenía, a otro centro que sí tenía la capacidad de tener internado al gato, porque lo que quería era internación. Entonces, el día 12 en la noche, el gato llegó a un centro que podía internarla, en una jaulita, tenerla con suero toda la noche y la tuvieron a la gata ahí. Para mala suerte de la dueña, de la gata principalmente, ese día 12 en la noche era viernes. ¿Y por qué digo mala suerte y qué tiene que ver el día? Porque sábado y domingo solamente había una persona en esa veterinaria y lo único que hicieron era controlar el suero y alimentarla a la fuerza. Sin mostrar ni mejora ni desmejora evidentes, pero el día 3, en la mañana, sí, luego del suero, de la hidratación y de la alimentación forzada, la gata tuvo una diarrea muy fuerte, muy olorosa, no hemorrágica. Y la veterinaria del segundo centro se alegró mucho porque dijo, ay, qué bien, está haciendo caca, no hay obstrucción. Y a monitorear y a pelear con la paleucopenia. 1, 2 días pasaron en vano el fin de semana. Se mantuvo un antibiótico de amplio espectro, no me acuerdo, una cefalosporina creo que era que lo habían puesto, sueroterapia y le hacían comer y ya estaba hasta ahí, ¿no? El punto es que el día 5, lunes, la propietaria, que tenía 2 hijitas, como les había dicho, estaba muy saturada con ellas, fue con su peso de conciencia tremendo a ver a su gata y la encontró igual. Y les pidió que hicieran algo más porque no podía hacer, que su gata sigue igual. Y entonces fue cuando me llamaron. Y bueno, el día 5, el 6 y el 21 ya he puesto ahí protocolo post. Así que ya imaginarán, se resolvió la situación de Delicia, que ahora paso a mostrarles. Y bueno, vamos a ver esa diapositiva enseguida. ¿Dónde está Delicia? Este es un resumen de la ficha de la Delicia que quisiera que, bueno, les voy a pasar esto y les voy a pasar, obviamente vamos a subir a la plataforma todos los formatos para que ustedes hagan casos clínicos y enseguida hablamos de eso porque para mí es central. Repasemos brevemente solamente para que vean cómo debería redactarse. Este no es un formato mío, este es un formato internacional de manejo de fichas clínicas. Seguramente tal vez ya lo tienen, tal vez algún veterinario antes que yo lo ha hecho. Hay un habla. Sigue, ahora sabremos, Teresa, ahora sabremos. Entonces dice, paciente Delicia, hembra 9 meses, bla, bla, bla. Anamnesis pretérita, vamos a desglosarla un poco más. Vive en un hogar con 2 niñas de 2 y 4 años, sin más gatos ni perros. La tienen desde los 3 meses, que fue cuando se apareció entre los techos de su casa. Desparasitada a los 2 meses, no vacunada hasta la fecha. Hace un par de semanas ha comenzado a salir, como les había contado, y esterilizada hace un mes sin ninguna complicación. Ojo, la esterilizaron y sin vacunas. Eso podía haber producido una inmunosupresión, ¿no? Y también comprando croquetas a granel de la tienda, entonces podría ser una aflatoxicosis o una infección, como muchos de ustedes han dicho, ¿no? Y nunca se había enfermado. Entonces, encima, como muchos gatos, por las famosas bolas de pelos o tricobesuares, podía vomitar de vez en cuando, entonces sabían que alguna vez al mes vomitaba y era normal, pero siempre estaba de buen apetito y de buen ánimo, pero en este caso no. Y como ya les había dicho, no había reacciones alérgicas ni tópicas, y mucho menos alimentarias ni medicamentosas, porque no era una gata que tenía enfermedades graves, ¿no? Entonces, cuando se hace la anamnesis actual, se le pregunta, a ver, desde el día 0, desde el momento inicial en el que descubriste algo, ¿qué pasó? Entonces, lo primero era que había dejado de comer y que luego había vomitado, como les había dicho, contenido espumoso y blanquecino, y que al día siguiente, eso fue noche antes, ya no se movía y estaba con cara de asustada
y volvió a vomitar cantidad y tipo de contenido similar. ¿Eso qué significa? Que primero estaba la pérdida de apetito antes del dolor. ¿Y por qué será que primero había pérdida de apetito y luego vino el dolor si no ha comido nada o ha comido algo? Entonces, de ahí viene el primer desglose. Tiene que ser algo que ha comido, ¿verdad? Y encima produce dolor agudo. La dueña dice que empezó a respirar muy rápido y que por eso se asustó y lo llevó al veterinario. Los gatos suelen agitarse, sí, pero no normalmente en casos leves. Cuando un gato se agita, normalmente es algo grave. Y cuando se hace la revisión encima, hay muchas cosas que están bien y miren que eso es malo para el paciente. Para nosotros es bueno porque te permite enfocarte en un punto, ¿no? Entonces, estado nutricional bueno, piel y pelo sin anormalidades, sensorio alterado que corrobora que el dolor es general, es fuerte, con dilatación pupilar y respuesta disminuida a la dilatación y encima el hecho este de que el gato no se quiera mover y no se deje cambiar de posición. Entonces, cuando tú revisas eso, eso es pues central. Entonces, agarras y dices, ¿por qué no te mueves? ¿Qué es? ¿Tórax o abdomen? Tengo que escoger y escuchar bien tórax y si no hay nada ahí, tocar abdomen y si hay dolor, ya estoy. Y entonces tengo que poder identificar qué parte. Epigastrio derecho, como ya les había dicho, y ver si se palpa alguna masa o una torsión, como alguien había dicho, ¿no? Mucosas hiperémicas con escleróticas normales y tiempo de llenado capilar normal, sin pérdida de deshidratación por la revisión de la elasticidad de la piel, con un pulso aumentado que también es signo de dolor, una frecuencia 130 y 40 de frecuencia respiratoria, sin disnea, son signos de dolor. Todo es dolor, 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 dolor. Así que el dolor estaba bien identificado como signo principal, totalmente, pero había una pérdida de apetito previa que te deberías redirigir y la temperatura era de 39 grados. Este es el examen objetivo particular, como les decía, de la punta de la nariz a la cola, vulgarmente hablando. Parte por parte se anota. Respiratorio, cardiovascular, dermatológico, digestivo, urinario, reproductor, oftalmológico, otológico, locomotor. Hasta el reproductor hay que anotar, aunque esté esterilizada, porque hay que revisar la vagina y ver que no haya ninguna alteración ahí, ¿no? Además, si no le han dejado un ovario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se hace revisando y conversando con el propietario y luego te sientas a resumir tus conclusiones. Entonces, ya habíamos dicho, dolor, vómitos y pérdida de apetito en ese orden, aunque yo luego he hecho que la pérdida de apetito sea el punto 1 igual que el dolor, bueno, punto 2, ¿no? El punto de vómitos no es tampoco muy despreciado. Y volvemos a los presuntivos. Intoxicación, infección, cuerpo extraño y pancreatitis. Entonces, plan de manejo y métodos complementarios, lo que ya les había dicho, le hicieron el ECOPAS, medicaron el tramadol, el ácido tióxico y el serenia, no mejoró, no muestra dolor, pero eso es por el analgésico, ¿no? Es por el tramadol, no es real. Sí comió, sí también, pero le hicieron comer pollo y luego vomitó el pollo y bueno, subió un poco la temperatura. Entonces, se asume que no es una intoxicación alimentaria y se pasa a infección, como muchos de ustedes han dicho, ¿no? Le hacen el examen, como les decía, ahí está la leucopenia, leve, el diferencial con el 5539 y la serie roja en rango y plaquetas en rango. Y se dice sobre el punto 2, infección panleucopenia felina, y se la manda a la otra veterinaria donde se interna al paciente. Entonces el paciente ha estado controlando, ahí está el episodio de la que les había dicho, y el dolor que estaba en epigastrio derecho baja un poco al mesogastrio derecho, como si algo se estuviera moviendo ahí. Y bueno, lo que hacen en esa veterinaria es darle el Gills y de la lata del alimento digestivo para gatos húmedo, que se asimila muy rápido, ¿no? Y tiene poco baja tasa de carbohidratos y de fácil asimilación. Entonces, con eso la gata pasó el fin de semana tranquila, pero no había gran cambio. Entonces, la paciente el día 5 es llevada a otra opinión. No es que cambió de veterinaria, sino que la propietaria se molestó mucho porque el fin de semana no habían hecho nada. Entonces la veterinaria me llamó y me dijo, algo está fallando aquí, no estamos pudiendo dar con lo que está pasando. ¿Sí? A la revisión, cuando yo la vi a la delicia, misma historia. Dolor abdominal a la palpación. Y muy marcado. Y la importancia de esto hace que yo me replanteé, como alguien dijo por ahí, creo que era Mariela,
que vive con 2 niñas en su cuarto. Y si vive con 2 niñas, todo puede pasar. Entonces, ¿qué he hecho yo? Le he dicho, señora, vaya a revisar su cuarto, por favor, dónde duerme la gata, dónde está, si no hay signos de que haya comido algo, mordido algo, que haya hurgado algo. Revise todo eso, por favor, revíselo a detalle porque puede ser que usted encuentre algo. Y mientras tanto, nosotros la seguimos revisando. Yo estaba ya ocultando los gases, había mucho gas, había un sonido que no me gustaba para nada en el abdomen, que era sugerente de tener efusión abdominal. Y me llama la dueña y me dice, sí, doctor, hay una alfombra de goma eva de mis hijas que está mordida y le falta un pedazo en una esquina. Y ante ese retroceso a los signos y a la anamnesis, inmediatamente, ¿qué he dicho yo? Cuerpo extraño. ¿Cuál era la prueba que se tenía que haber hecho? Ahí se las marco en grande. Desde el primer instante, radiografía. No se debió descartar el cuerpo extraño y además descartar un cuerpo extraño es muy peligroso, ¿no? Entonces, además, se escogió el método más ambiguo en ese sentido, que es la ecografía. Muchos de ustedes seguramente la hacen, yo la he hecho muchos años, la hago todavía, claro, pero tengo mi ecografista en mi clínica, pero la ecografía no es el método de elección para un cuerpo extraño o un cuerpo lineal. La ecografía es un método de apoyo para ver alteraciones en abdomen, como presencia de masas, como presencia de líquido, pero no te permite ver todo el panorama intestinal para poder ver duodeno, intestino delgado, yeyuno, ileum. No puedes ver en ecografía eso. Así que no es un método diagnóstico y debido a la gran cantidad de masificación del servicio ecográfico en nuestro país y en todo el mundo, como hay tanta ecografía y tanto ecografista, hacemos una solicitud de ecografía, como pasó en el caso de esta gata, y no hacemos la radiografía, que es antigua, pero es clara y definitiva. Entonces hacemos la radiografía e inmediatamente vemos múltiples focos radiopacos longitudinales a las asas intestinales, que eran puntos de lesión en la pared, se estaban rompiendo y los cuerpos extraños ahí muy pequeños en toda esa parte trancados, ¿no? Entonces era un proceso obstructivo, pero que ha sido semi-obstructivo, en realidad un cuerpo lineal que se puede llamar, como los tricovisuales, que ha estado avanzando. Asumimos que en el primer momento de la ecografía eso estaba en estómago, en medio del contenido, y por eso no se podía ver y ha ido avanzando con los días, con la cronicidad. Entonces, para nosotros ya ha sido fácil identificarlos, pero aún así se pueden confundir cuando no son muy radiolúcidos, cuando no es un hueso, cuando es un objeto muy sólido, los cuerpos blandos como las telas, los plásticos delgados o en este caso la goma eva, se puede confundir fácilmente y una ecografía puede no ser diagnóstica. Así que no hacer la ecografía y no la radiografía fue un problema bastante complejo. Así que fuimos a cirugía. El diagnóstico era proceso obstructivo por cuerpo extraño lineal y pronóstico obviamente por la sepsis, por la peritonitis reservado. Y evidentemente al hacer la cirugía teníamos perforaciones en varios puntos y por ende teníamos sepsis, que vamos a hablar de la sepsis en 2 clases, ¿no? Entonces hemos hecho una resección intestinal y esta es una regla que ya se las digo desde hoy. En gatos, ustedes cirujanos, por favor. A ver, hagamos una encuesta a ver cómo estamos en ese tipo de manejo. ¿Cuántos de ustedes han colocado una sonda de alimentación en gatos? Y si no la han colocado, digan no y así veo que participan. ¿Han colocado una sonda de alimentación esofágica o nasogástrica en gatos? Qué bien, muy bien, Jackie. Carol dice no. No, 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 no. Bueno, muchos no, ¿eh? Solo una vez, par de veces. Bien, Denis. No, negativo. Ok, bueno, pues quiero contarles que nosotros en medicina felina tenemos protocolos para el manejo de sondas y situaciones obligatorias. Les voy a contar una muy común en nuestro medio para la que casi nadie usa sonda. La sonda de alimentación es obligatoria en el síndrome del gato volador. Ese gato que se ha lanzado del techo, que se ha lanzado de un primer piso, de un segundo piso, de una altura considerable. Ese gato que tiene un diente roto y nada más y dices qué suerte, por protocolo en la Asociación Americana de Medicina Felina, tenemos que ponerle una sonda de alimentación. ¿Por qué? Porque él
gato puede desarrollar diversas patologías abdominales porque en términos vulgares, ha dado un panzazo y se pueden producir hematomas días después, y entonces tú puedes terminar con una pancreatitis o puedes terminar los mismos bolos fecales, las heces, pueden ser un cuerpo extraño ahí y golpear durante la caída a otro órgano, producir una pequeña hemorragia, nada muy evidente, pues va a producir un tremendo hematoma y se van a inflamar los intestinos y entonces va a producir una constipación. Entonces un gato con el síndrome del gato volador, un gato que se ha lanzado, debería tener una sonda como protocolo en quirófano. Entonces yo lo cedo, yo que sé, para una radiografía y le coloco la sonda de alimentación. A mí me gustan las esofágicas. Casi nunca pongo nasogástricas. Hace años que no pongo yo una en particular nasogástrica, porque no puedes manejar un buen volumen con las sondas esofágicas, puedes manejar todo lo que el gato necesite, ¿no? Entonces es una regla y hay en pancreatitis, como ya les había anticipado, la misma indicación. También se usa el síndrome urinario de vías bajas, FLUT, LUS, FUS o como lo llamen, también, y así existe, bueno, vamos a hablar de gatos en la última clase, voy a hablar de enfermedades graves en gatos, pero en general es necesaria una sonda, pero en este caso es obvio, ¿no? Al que le hemos hecho una enterectomía, le ponemos sonda de alimentación, ¿no? Entonces, se le coloca la sonda de alimentación, se hace la cirugía, se manda a cultivo, vamos a hablar de cultivos mañana largo y vamos a hablar sobre manejo de antibióticos. La clase de mañana, y ahorita les voy a mostrar mi orden, pero ya les anticipo, porque cuando doy esa clase, ya le he dado en varios posgrados, muchos esperan una clase de farmacología y dicen, ay, no, otra vez repetir antibióticos, qué flojera, si eso está en los libros. No, la clase de mañana, que es en honor a un muy famoso veterinario inglés, es una clase que habla sobre el manejo de los antimicrobianos. Y en el caso de ustedes, que voy a señalar mucho eso mañana, su discusión y manejo en cirugías. Y cómo se debe manejar. Y qué cambios tengo que tomar yo en el manejo cuando voy a hacer una cirugía. Así que la clase de mañana es bastante teórica, ¿eh? Ojo. Y bueno, la idea es que se hace el manejo de antibiótico-terapia. En cuanto se descubrió el cuerpo extraño ya, mañana van a entender mejor esto, el cultivo, y se hace la cirugía y la colocación de la sonda, y el paciente quedó muy bien. El punto 4.7, que en otros casos clínicos tendría cierta relevancia, que es el manejo de otros animales en contacto, que es en el caso de las enfermedades infecciosas en particular. No es necesario, no es indicado en este caso. Y bueno, la paciente fue operada encontrándose múltiples focos de lesiones hiperémicas en el intestino, como ya sabrán, como ya les he contado, en la región del ilion, con necrosis y perforación intestinal por dehiscencia de paredes, es decir, ese bolo de pedacitos de goma eva que fue avanzando, fue lastimando muchas partes del intestino, hasta que en algún lugar se trancó y se reventó. Y bueno, lo vamos a hablar en la clase de gatos al final, pero en perros también pasa. ¿Cuántas veces ese dolor agudo es un absceso de pus interno o externo entre estómago y duodeno? Y nosotros no podemos controlar el dolor, y como no tenemos un orden de diagnóstico, no está considerada la lesión intestinal así como este tipo, un punto de necrosis, y no se toca, ¿no? Y hay muchos animales hoy que salvamos porque logramos encontrar un punto de necrosis haciendo la laparatomía. Entonces la laparatomía es un diagnóstico para confirmar un presuntivo, pues tengo que tener presuntivo, obviamente, ¿no? Entonces, la paciente se quedó internada 5 días, controlando básicamente que haya peristaltismo, que no haya adherencias, que se produzcan las heces. Al tercer día ya hizo caca. La respuesta a los antibióticos, porque el cultivo nos ayudó a manejar bien las cosas, fue correcta. Y el día 15 la revisé el viernes pasado para darla de alta sin ningún problema. Y bueno, como la dueña estaba tan nerviosa, tan asustada, vio la panza un poco hinchada de su gato y estaba, ay, que otra vez, que una adherencia, que no sé qué, así que le hicimos una radiografía y le mostré todas las zonas intestinales ordenadas y una eco más, eh, para que su veterinaria esté tranquila también, viendo que todo estaba en su lugar, y se dio de alta. Y bueno, podemos, para cerrar este caso, sacar algunas conclusiones. ¿Qué faltó ahí? Orden. La elección del examen correcto. Si yo pensaba que era una intoxicación alimentaria, ¿para qué le hacía una ecografía al segundo día?
¿Por qué se pidió una ecografía? Pues porque quiero ver el abdomen. Esa es la respuesta que yo recibo de mis veterinarios muchas veces. ¿Y para qué tú tienes ecografía? Porque yo los obligo a que me pongan en su solicitud el motivo y qué están buscando, porque no es pedir por pedir nada más, ¿verdad? Entonces, para ver que no haya nada, responden muchos de ellos y se hacen llamar la atención porque no tiene sentido alguno hacer las cosas de esa manera, ¿no? Por eso es que hoy estamos repasando algo sencillo, básico tal vez, a alguno le parecerá hasta aburrido, pero déjenme que lo haga porque esto salva vidas. Estas decisiones salvan vidas todos los días y nos hacen mejores. Así que el orden y la elección del examen correcto, si se hubiera hecho la radiografía el día 1, se veía la goma EVA en el estómago, se operaba, se hacía gastrotomía, no había sepsis, no había muchos riesgos que se han asumido y el paciente estaba sano en 2 días, porque como ustedes saben, la gastrotomía no produce sepsis, ni hay riesgos de intoxicaciones ni de peritonitis, ¿no? Entonces, el diagnóstico temprano falló por justamente eso de, a ver, le pondré estricto y veremos cómo está esta mañana. Y eh, considerando que había mucho dolor, a ver, con dolor agudo nos desesperamos, ¿no? Entonces tratamos de descubrir dónde está el dolor, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hubieran hecho la radiografía el día 1 si el dolor era lo más importante? Sí, yo no, yo sí, yo no, yo esperaría un día, a ver, los leo. ¿Están ahí o se me han dormido, colegas? Ahí estamos, Doc. 2 días, claro. Es aceptable un segundo día, Mariela. Es aceptable. Ahora, aprovechando tu punto, Mariela. 2 días, muy bien. Otra persona que dice, aprovechando el punto. El segundo día se hizo el hemograma y no la radiografía y el gato sigue con dolor a pesar de la medicación. Ojo, si yo palpo a mi paciente y está con un grado de dolor y tengo grabado en mi cabeza y en mi mano cómo es el dolor y el día siguiente tiene menos dolor, pero yo le he puesto un analgésico, ¿realmente será que tiene menos dolor o es el efecto del analgésico? Para evaluar la respuesta a mi medicación, ahí estoy leyendo José Luis 2 días, o José Yusco, José Yusco, tú tenías razón, era un cuerpo extraño, ¿eh? Ganaste. Eh, Tiene pues que haber desaparecido ese dolor. Si el tema es dolor por algo sencillo, ese dolor tiene que desaparecer. Ese es otro típico error en un veterinario Nobel o sin mucha experiencia. No funciona el manejo del dolor y le aumenta otro analgésico y luego le aumenta otro y están haciendo TKL o yo qué sé, a protocolos de infusión continua de analgésicos y el perro sigue con dolor y yo quiero volverme mono de rabia y digo, ya pues, ¿qué están esperando? Radiografía y cirugía de emergencia, porque cuando el dolor no es controlable, algo grave mecánico está pasando ahí adentro, algo se está rompiendo, algo se está trancando. Como otro colega decía, puede haber un cálculo ahí produciendo una barbaridad. Entonces, realmente, la respuesta al dolor del veterinario no ha sido la ideal. Yo no soy quien para juzgar y cuando trabajamos en medicina interna, muchos pacientes son referidos no solamente por propietarios que buscan otra opción, sino por el mismo veterinario. Y en este caso no hay que preguntarle qué estaba pensando, pero en general sí puedo decir, haciendo una revisión del caso, que el dolor y la no respuesta, porque que mejore al analgésico un poco no es suficiente, debieron hacer que se tome el segundo día o tercer día una solución. Pero la doctora, 2, me hizo un hemograma y dijo panleucopenia. ¿Cuál fue el error de esta doctora que hizo el hemograma y dijo panleucopenia? Ahí sí puedo decir error, porque ese es un errorzote, no puedes no hacer eso. A ver, si tienes un método de diagnóstico, la colocación de Serenia podría ser un error. Sí, porque el Serenia anula vómitos, ¿no? Y encima, por si acaso, para los que no saben, el citrato de maropitán relaja, musculaturaliza, se usa como analgésico visceral. Exacto, Kimberly, tenías razón, no confirmar. Exacto, Fernanda, ese es el error. ¿Cómo teniendo una prueba
fácil en un gato no vacunado, pero el problema es que están vacunados, como son pruebas de antígeno anticuerpo, un gato que hace el anticuerpo siempre va a dar positivo, ¿no ve? Entonces, si el gato no está vacunado, te está gritando, pues, hazme una prueba de panleucopenia. ¿Cómo no le haces? Si le hubieran hecho el segundo día la prueba de panleucopenia con ese hemograma, ¿los linfocitos elevados son sugerentes o no son sugerentes de sufrimiento intestinal? En los gatos, ojo, los leucos pueden ser más altos de lo normal. Puedes tener 18.000, 20.000 en gatos y ser normal, pero también en el diferencial puedes tener 40% de linfocitos y eso ser normal. Y ojo que hay tantas enfermedades virales en gatos. Pero un porcentaje de leucos bajo con un porcentaje de linfocitos alto indica inflamación intestinal. Así que ya tenías ahí. Y otra chanchulla que les doy, aunque lo vamos a hablar pasado mañana, en el manejo de algunos exámenes. No, para pasado mañana, la tercera clase, próxima semana. Cuando tú haces las transaminasas que antiguamente se hacían, GPT y GOT, antiguamente se hacían, sí, para los que aún las hacen ya no se deberían hacer como pruebas de funcionalidad, no son pruebas enzimáticas. Pero si yo hoy día le pongo una droga que es metabólicamente hepática, va a subir la GPT y no es real. Entonces, y la GOT encima se eleva por daño en músculo y en otras partes del cuerpo, no es hepática específica. Entonces, se consideran pruebas enzimáticas para manejo, pero un perfil hepático no es GPT, GOT, fosfatasa alcalina. Muchos laboratorios en todo el mundo la siguen haciendo, pero eso ya quedó muy atrás. Pruebas enzimáticas no son pruebas de diagnóstico hepático. Pruebas de funcionalidad hepática son glicemia, colesterol, gamma glutamilotransferasa, la GGT y sí la fosfatasa alcalina. Ese es un perfil hepático, no lo otro. Pero el punto es que, volviendo atrás, cuando antiguamente se hacía, y lo pueden pedir en este sentido, sí, cuando tienes sufrimiento muscular en el intestino, la GOT es igual o más alta que la GPT, que eso casi nunca pasa. Tienes GPT de 20 y GOT de 30. Están en rango, pero te está diciendo inflamación intestinal o daño intestinal. O pues es otra chanchula. ¿Ya? Entonces, no hacer la prueba de panleucopenia es una barbaridad. ¿Ustedes sabían que la prueba de parvo de perro sirve para hacer la prueba de panleucopenia? Así que ni siquiera hay excusa, porque sí, evidentemente no hay la prueba de panleucopenia muchas veces, pero da respuesta correcta a la prueba de parvo de perros, porque el parvo es hijo, es descendiente del virus de la panleucopenia felina, que ha sido el primer virus, ¿no? De ahí ha salido el virus del bisón y el virus del parvo. Entonces, la prueba de parvo antiguamente, antes de que se inventen las pruebas de antígeno de panleucopenia, fue usada por mucho tiempo como prueba de diagnóstico para panleucopenia. Así que, eso sí, prueba de parvo todos tenemos, son de fácil acceso, ¿no? Entonces, ahí hubo un grosso error. Y bueno, dentro de la epicrisis, tratando de sacar algo más de provecho de esta situación, puedo decir que los fragmentos de goma eva no son tan claros en este caso porque no producen una absorción definitiva. Ha sido parcial y recurrente, pero por ende hemos encontrado mucho daño. Pero la enfermedad ha persistido tanto tiempo. Si hubiera sido una ruptura, por ejemplo, por los famosos hilos, no es cierto que los gatos aman los hilos de costura, gato de costurera es el paciente más delicado. Bueno, los gatos que se comen hilos, pucha, esos vienen con el intestino rompiéndose por todos lados. Y ese gato no solo chilla de dolor, se desmaya de dolor, se está muriendo, ¿no? Pero en este caso ha podido vivir 5 días así el gato hasta con peritonitis ser operado y hoy está sano, ¿no? Entonces la delicia, que ha sido dada de el viernes pasado, es una gata que pudo estar bien el día 1 o el día 2, como ustedes dicen. Y bueno, eso sirve de introducción, no solo para la clase y para el día de hoy, sino también para hablarles de mi forma de trabajo, que ahora les voy a marcar, solamente que déjenme volver un ratito a esto. Como les había dicho, quería mostrarles esta diapositiva. Seguro muchos de ustedes conocen la frase de Albert Einstein, la mente es como el paracaídas, solo funciona si se abre. Significa no cerrarte en un diagnóstico, tener tu enumeramiento de signos, tus presuntivos y diferenciales en orden y seguir pensando en ellos. Y entonces el veterinario más eficiente no es el que más ha estudiado, el que más sabe, sino el metódico, el que sigue un orden, una metodología y un protocolo, y es el que tiene más chances de éxito.
Entonces, genial, dice. Entonces, esa es la idea. Entonces, la idea es que en gatos, para traer un poco más de discusión, como ya decía Jackie, es muy relativo. Un gato con panleucopenia no tiene diarrea muchas veces y tiene uno que otro vómito. Tanto en parvo como en panleucopenia lo que mata es un proceso séptico. Así que tienes que tomar la temperatura cada rato al paciente, ¿no? Entonces, eso es lo más relevante. Y va, hasta ahí vamos con la diapositiva. Entonces, ya cerrando parte de la clase, quiero leerlos un poquito, por favor, a modo de mostrarles mi modalidad de trabajo y explicarles cómo vamos a trabajar. También quiero mostrarles, bueno, empezaremos por esto. Hoy hemos hablado de medicinas de los signos. Y ven que aquí están en mis contenidos casos clínicos, o bueno, yo les he puesto el caso clínico, como les voy a poner cada vez. Y mañana vamos a hablar de antibióticos y la correcta prescripción, que esto es muy importante. Hay un mundo que charlar. La siguiente clase es sepsis. La siguiente clase es fisioterapia. Trastornos renales, que ahí vamos a ver injurias, renales crónicos, posrenales, prerrenales, hepáticos y pancreáticos, todos enfocados en medicina interna y obviamente apuntando hacia cirugía, que es lo que a ustedes en esta especialización les interesa. Vamos a hablar de enfermedades hormonales, diabetes, hipotiroidismo, Cushing, etcétera. Vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho, que son los síndromes paraneoplásicos, que en oncología tenemos mucho, y haremos una última clase de gatos. Entonces, cada clase va a ser como la de hoy, solamente que algunas son más fuertes. En sepsis me van a odiar, por eso va a ser la próxima semana la primera clase, porque es muy teórica, pero es que es algo que tienen que manejar para toda la vida. Es muy importante. De nada, Jackie. Gracias, Juanita. La idea es que el sepsis, desde el punto de vista clínico, en medicina interna, es muy diferente a lo que ustedes conocen. O bueno, por ahí ya conocen lo que voy a decir. Es muy, muy importante porque está cambiando y avanzando. Cuando hablábamos de hipovolemia, cuando hablábamos de shocks hipovolémicos, cuando andábamos en pos de vasopresores, hace 15 años no había eso, ¿no? Entonces está cambiando mucho la medicina. Y luego de estas clases, que ya, esto creo que está en la plataforma, y si no yo lo voy colgando, acá me separé, aparte lo de la sistema de evaluación, quiero contarles cómo vamos a trabajar. Entiendo que faltan creo que 3 módulos y que ya vamos avanzados muchos, pero yo no quiero hacer su vida complicada ni difícil, y mi sistema de trabajo es muy práctico, ¿sí? Y bueno, como muchos de ustedes saben, voy a tener el honor de recibirlos la última semana en mi clínica, en mi centro en Cochabamba, eh, donde vamos a hablar de medicina interna de forma más específica. Voy a abusar y aprovechar de mis especialistas para que en la clase práctica hagamos una clase de cardio, hagamos una clase de nefro-uro, también veremos si podemos hacer algo de endocrino, algo de gatos quiero hacer muy específico. Yo tengo un centro Cat Friendly acá en Cochabamba, que está basado en la norma Fur Free, libre de miedo, y es muy interesante todo lo que hacemos ahí, así que van a conocer todo eso, ser parte de esto, están cordialmente invitados. Pero las primeras 3 semanas, lo que vamos a hacer es que yo voy a subir, en este caso este lunes, no mentira, porque tenemos clases jueves y viernes. El sábado voy a subir un cuestionario que cada uno va a responder, y ese cuestionario está basado en estas clases, la mitad hoy y la mitad mañana. Ese cuestionario tiene un valor de 10 puntos de cada semana, y no hay cómo se equivoquen. O sea, si buscan la grabación, encuentran las respuestas, y no les voy a hacer preguntas rebuscadas, así que yo esperaría que todos tengan 10 en ese cuestionario. Y vamos a tener una evaluación y foro. ¿A qué significa esto? Bueno, oficialmente, a ver qué me están preguntando. Mejor en foto, a ver, foro. No te entiendo específicamente. Téme paciencia, Jackie. A ver, escúchenme bien. Pasamos clases hoy y mañana, ¿sí? De estas 2 clases en esta semana, la próxima van a ser de 3 clases, jueves, viernes y sábado. De esas 2 clases salen 10 preguntas. Cada pregunta vale 1 punto. De las clases no deberían poder fallar en eso, van a tener los 10 puntos, Dios mediante. Y esa es la calificación de cada semana en cuanto a de los 20 puntos, la mitad. La otra mitad, ¿cómo funciona?
Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico muy interesante durante este módulo conmigo, que es el manejo de casos clínicos. Y no les voy a pedir cosas muy fuertes, no se preocupen, pero quiero ver su iniciativa. Hay tres tipos de caso clínico, ¿sí? Un caso clínico para ser llamado caso clínico, para ser presentado como algo diferente, relevante, obviamente tiene que tener algo interesante. Tiene que tener algo interesante. Entonces, un caso clínico interesante no siempre es como el que les he presentado de la delicia en la que el gato se salva. Puede haber una enseñanza de que el paciente se haya muerto. Por ejemplo, en este caso podía haber fallecido la delicia y se hacía una necropsis y se encontraba la gomera. Aún así se puede sacar enseñanzas. Entonces, no necesito que salven a todos los pacientes de los casos clínicos, necesito que sean ficticios, pero la idea es que vamos a trabajar en un plan de casos clínicos. Entonces, son 35 alumnos. Entonces, quiero, por favor, agrúpense. Quiero 6 grupos de los 35 alumnos. A ver, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36. Bueno, habrá algún grupo de 5 y los otros de 6. Formen grupos para que no lo haga cada uno, que si están en contra, les voy a terminar pidiendo a cada uno y no les conviene. Lo ideal sería que sean 6, porque yo solo quiero 6 casos clínicos. Quiero que formen durante este fin de semana grupos y yo voy a recibir casos clínicos de lo que avancemos, entre lo que avancemos hoy y mañana, que es, obviamente lo de hoy es porque de antibióticos va a ser un poco más difícil de hacer casos clínicos, pero los pueden hacer. Voy a recibir casos clínicos hasta el próximo jueves. Así que van a tener una semana para entre 6 hacer casos clínicos y presentar. ¿Ya? Y vamos a subir, tal cual he hecho en la clase de hoy, yo voy a subir al foro, voy a crear un foro, ese va a ser nuestro primer foro, voy a resumir una primera parte de cada caso clínico, tal cual he hecho con la delicia, y la nota del examen, así entre comillas, la evaluación va a consistir en, ahí dónde estás, aquí estás, la evaluación. Foro número 1, 5 puntos de los 20 restantes va a ser subir el caso clínico. Con que ya lo suba, ya tienen 15 puntos si han respondido el cuestionario de 20. Porque realmente conmigo la chance de que se aplacen es muy baja. Esa evaluación número 01 va a consistir en tratar de adivinar los casos clínicos de los otros grupos. Porque yo voy a poner toda la parte inicial, como en el caso de la delicia, pero no voy a poner el desarrollo y la conclusión del caso clínico. Entonces, si yo les pongo algo similar de cada caso que me van a mandar en privado a mí por grupo, y yo les pongo el desarrollo, voy a calificar, esa es mi evaluación, su orden numérico de los casos, de los signos y sus presuntivos, ¿ya? Y en el foro vamos a discutir, qué opciones hay. Así que así se distribuyen los 20 puntos de cada semana de estas 3 semanas. Y la última semana, con que estén en el caso, en la exposición práctica que vamos a tener, esta semana, la última semana de participación en mi clínica, ya van a tener los 20 puntos. Con que estén y participen, obviamente no vale entrar, decir hola y salirse, ¿no? Y como regalo final para sumar los 100 puntos que son de calificación, pueden empezar hoy día que presentar un caso clínico individual hasta el final del módulo. O sea, tienen un mes para presentar un caso clínico que vale 20 puntos. Ese sí es individual. Entonces, pequeños casos, por favor, nada súper complicado. Yo doy clases en universidad hace varios años. Nuevamente preferiría tener un grupo de 3. Voy a dejar, Polita, que eso lo coordine la doctora Fabiola, por favor. Organícense para tener 6 grupos en general, ¿ya? Y háblenlo con la doctora Fabiola, la idea es que presentan casos clínicos sencillos de lo avanzado cada fin de semana. Los revisamos en la semana y así van saliendo los puntajes de la semana 1, 2 y 3. La cuarta es la participación en la parte práctica
Y la quinta yo revisaré, tienen todo el mes, me pueden mandar antes, obviamente, un caso clínico interesante en el que yo vea que pueden identificar los signos y que siguen un orden y que siguen un presuntivo. ¿Ya? No me importa que el paciente muera o no muera, no me importa que hayan hecho 50 exámenes o 2. De hecho, valdrá el hecho de que yo valore que hayan escogido el examen correcto y no que hayan hecho muchos exámenes. Puede ser real, puede ser ficticio, pero les estaba diciendo que yo ya llevo varios años de docente. Con la San Simón ya llevo 5 módulos de 5 diplomados. Así que sé que hay muchos casos clínicos volando en el internet. De hecho, el año pasado me han puesto un caso clínico de humanos y le han cambiado de humano a perro, el nombre del paciente. Y como yo voy a ver el orden, no va a estar pues ese orden cuando sacan del internet, pocas veces. Así que preocúpense de que se parezca lo más posible a lo que les estoy pidiendo, porque no tiene sentido que sea un gran caso clínico y no tenga un orden, no muestre sus habilidades en cuanto a determinación de signos y orden de los signos y priorización de los mismos, encontrar un patrón mnemónico, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma de manejo para hacer los 100 puntos que van a tener. Ah, ok, perfecto. Si ya tenían grupos de 6 el anterior módulo, se mantienen. Yo no tengo ningún problema, Guillermo, de que mantengan los mismos grupos. No tengo ningún problema por si acaso. ¿Ya? Bueno, eso con relación a esto, a ver si me queda algún vacío. Creo que no. La clase de hoy. Les voy a mostrar una cosita más. Esta es una presentación de un caso clínico, de ejemplo, que también se los voy a subir. Les voy a subir varias cositas para que tengan ahí. Y bueno, según la clase les voy a ir avanzando. Este es un PDF de otro caso clínico, bastante interesante también, de una enfermedad muy oculta en general, que es la fascitis necrotizante. Se las pongo de ejemplo para el caso clínico que tienen que presentar al final del módulo, ¿ya? Alguna persona me ha mandado un TikTok, ha hecho un caso clínico en un TikTok en otra universidad. Yo no me he hecho ningún problema. Entonces, mientras tenga el contenido, puede ser un PDF, puede ser un PowerPoint, puede ser un Word incluso, pero esto es un orden de cómo redactar el caso clínico, de lo más importante de cada parte. Leanlo con calma, bájense y lo leanlo, lo voy a subir a la plataforma. La presentación del caso y misma historia, identificación de signos y todo el tema de la historia clínica. Entonces, la idea es que todo eso que están viendo lo van a tener de ejemplo, y además lo de la delicia, y que yo sepa, en este diplomado las grabaciones. Además, yo voy a subir mi presentación de hoy, la voy a subir también en PDF, así que totalmente transparente para ustedes. Yo espero que apruebe el 100% sin ningún problema, porque estamos acá para aprender juntos. Yo también aprendo mucho en la discusión con ustedes, así que es un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, la clase de hoy sencillita ya se acabó. Así que totalmente abierto a sus preguntas. Preguntas, por favor, sobre la clase, sobre el tema, sobre algo más que quieran saber del módulo. Los escucho si quieren poner el micrófono, o los leo si es por el chat. Buenas noches. Un favor, no terminé de escuchar. Dijo algo sobre GOT, que su valor podría verse en la parte de inflamación, algo así, ¿no? Sí, esa es una chanchulla. Cuando tú haces las transaminases PPT-GOT, antiguamente era perfil hepático, ¿verdad? Pero ahora ya no se considera perfil hepático. Se dice pruebas enzimáticas de función hepática. Y si yo tengo, por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática, que es en pastores alemanes, cirrosis hepática no alcohólica, ¿verdad? Lo vamos a hablar en la clase de hepatopatías. Pero yo le mido GPT y GOT para ver cómo va en relación a su vida. Entonces, 300, 400, 300. Para eso sirven las pruebas enzimáticas. Si yo medico una droga, le mido para ver cómo van las cosas. Si yo manejo, por ejemplo, un barbitúrico, sí vale la pena medirlo, pero no son pruebas que marquen función. Pruebas que marcan funcionalidad, cuán funcional esté ese hígado, son las que les había dicho. Pero una chanchulla es, si yo sospecho de daño intestinal, pedir GPT y GOT. ¿Y qué estoy buscando ahí? No que estén elevadas, sino que la GOT esté más alta que la GPT, que ese es un indicador fiable de lesión muscular en alguna parte del cuerpo, pero se expresa más
en nivel intestinal y normalmente viene acompañada de linfocitosis. ¿Por qué? Porque la linfocitosis es muy sugerente del problema intestinal, no por el parvo, por una enfermedad viral, sino porque el epitelio muscular intestinal, la musculatura intestinal lisa está rodeada, está saturada de linfocitos. ¿Respondí, Kimberly? Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ok, Jorge, muy bien. Vamos a tratar de hablar más cerca del micrófono y más fuerte para la siguiente. Espero que la grabación les permita escuchar, pero totalmente aceptada tu retroalimentación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que hacer? Bueno, entonces en el grupo de WhatsApp voy a pasar mis datos personales para los que me quieran escribir o hablar. Si tienen alguna duda, sí voy a ser bien honesto con ustedes. Yo no respondo al celular inmediatamente porque tengo sobrecarga de mensajes todo el tiempo. Así que si me escriben, por favor, sepan que voy a responder al final del día seguramente, ¿ya? Pero estoy ahí, ¿ya? Si nadie tiene ninguna duda más, fue un gusto compartir esta noche con ustedes y nos vemos mañana a las 8 de la noche para hablar de el manejo correcto, la correcta prescripción de antimicrobianos. Bueno, entonces muy buenas noches, que estén muy bien. Gracias por todo. Hasta mañana. Buenas Gracias. noches. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Doc. Doctor, hasta luego. Luego. Doctor. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego todos. Hasta luego, Alfredo. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego. Voy a finalizar la grabación.